Hola, buenas tardes. Gracias. Quiero pedir las disculpas correspondientes por la oficial de Sanidad Vegetal, la oficial regional, Tania Santibáñez. Ya estamos en FAO, surge en emergencia, tuvo una misión de urgencia en esta semana y nos habíamos dado cuenta que la presentación todavía estaba acá y teníamos que cubrir esto. Así que lo voy a tratar de hacer lo más simple posible. Se alinea muy bien con todo lo que nosotros planteamos en el curso Principios de Inocuidad Alimentaria. Somos un país que muchos nos definen como un país isla, que nos miramos hacia adentro, así que es muy bueno también compararse como estamos con el resto de los países de la región. ¿Por qué no? Ahora entre países es muy difícil hacerlo o los gobiernos no estilan a acostumbrarse. Pero tenemos hartas banderas que nos protegen aquí, nos permiten compararnos y decirle quién está bien o quién está mal o quién está más o menos. Así que en términos muy generales, y el guaso. Primero que nada, siguiendo la línea en lo que dijo en la inauguración el oficial regional de pesca, Alejandro Flores, bueno, nosotros estamos para erradicar el hambre y la pobreza extrema y hoy el desafío es erradicar la malnutrición en todas sus formas. Entonces, de alguna manera, en la inseguridad alimentaria y nutricional hay varios factores que están generando esta inseguridad alimentaria. Uno de ellos, me voy a referir, es el incremento de los precios de alimentos, por ejemplo, que en resumidas cuentas al final generan una alteración de los patrones de consumo alimentario, lo que genera que las personas prefieran el precio antes de la calidad, y lo que genera obviamente consumir alimentos con alto contenido calórico, lo que muchas veces genera esa doble carga de la malnutrición. Y ahí es donde viene ese nuevo desafío que les planteaba. Con respecto a la gráfica que ven acá, se ve claramente la doble carga de la malnutrición, producto de la transición nutricional que hay. Es muy gráfico, o sea, si comparamos los países en post-transición como Argentina, Uruguay y Chile, por ejemplo, la obesidad alcanza casi al 10%. En el caso de Belice hay un extremo que ya llega casi al 14% la obesidad. Entonces, fíjense la diferencia entre el trabajo arduo que ha realizado la región en términos de erradicar la desnutrición, pero hoy tenemos otro problema que es igualmente grave y de alguna manera genera una carga al sistema de salud pública que es enorme. En función de esto, FAO en este año ha elaborado 5 objetivos estratégicos que los dijo que se establecieron en la inauguración de este taller. Y yo destaqué en rojo el objetivo organizacional 4, que es facilitar el establecimiento de sistemas alimentarios más inclusivos y eficientes a nivel local, nacional, regional e internacional. Estos van a ser los nuevos objetivos estratégicos con los cuales vamos a trabajar en el siguiente bienio 2014-2015. Los sistemas de control de alimentos en América Latina es lo que nosotros denominamos, independientemente de cómo esté funcionando el país, si tiene un sistema múltiple, si tiene un sistema único, o si es eficiente, moderno, etcétera. Básicamente, todos cuentan con una legislación alimentaria armonizada en los instrumentos internacionales del Códex Alimentario, pero no con un sistema de control articulado. Algunas cuentan con legislación alimentaria amplia, pero obsoleta y necesita de adaptación.
Por lo tanto, la necesidad es crear un sistema de control de la inocuidad para el mercado interno y también para promover las exportaciones, no de manera separada o no solamente de un lado. Entonces, el error actualmente en todos los países ha sido crear instrumentos legislativos e instituciones referidas a productos determinados o actividades específicas, lo que genera sistemas poco coherentes y complejos. Y esto es lo que genera sistemas de control o sistemas de gestión de la inocuidad fragmentados. La solución, o sea, no es que tengamos nosotros la solución en las manos, pero la propuesta es convocar a los representantes de los diferentes organismos y ministerios del país que participen en actividades de control alimentario, que se elabore una política nacional de inocuidad y un plan de acción, y que se hagan las modificaciones adecuadas en los sistemas de control para aplicar los cambios. Esto lo realizamos hace ya 2 años atrás en 13 países de la región. Hoy por hoy se han sumado 3 países adicionales en el proceso y la estrategia que nosotros un poco usamos fue elaborar un diagnóstico de la situación actual del sistema de control de la inocuidad, sin una evaluación, sin saber el nivel en el que estaba en el país, no podíamos aplicar los instrumentos. Esto lo hicimos con un instrumento FAO de evaluación de las capacidades precisamente los sistemas de control de alimentos. Y en sus cinco componentes, que son la legislación, la inspección. A ver, si hicieron los que están del curso PIA, ¿cuáles son los otros componentes de un sistema de control de alimentos? ¿Hay alguien del curso? Acuérdense que son 5 componentes. Uno es la gestión, ¿cierto? Otro es la legislación, otro es la inspección, los laboratorios y la comunicación. Independientemente del sistema de control de alimentos, esos 5 componentes están siempre presentes. Entonces, de alguna manera, eso es lo que se evaluó. Se elaboraron indicadores que permitieron focalizar y priorizar y concientizar a los tomadores de decisiones en este caso. Nos dimos cuenta que, y hoy por hoy es una realidad, ninguno de nuestros países tiene cifras, datos concretos con respecto a... hay sistemas de información, pero no son muchas veces eficientes y no se cruza la información. Y por lo tanto no hay indicadores, por ejemplo, que den cuenta de la importancia de la no inocuidad, por ejemplo, de la importancia de... por ejemplo, hay valores de prevalencia de ETA, etcétera, pero no hay información respecto a lo que le cuesta al Estado, por ejemplo, una ETA, etcétera, o un rechazo por exportaciones en puertos, etcétera. Entonces, junto con eso, se priorizó ese plan de acción, dado el diagnóstico que teníamos, se hizo un seminario nacional en cada uno de estos países. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser un plan consensuado que nazca desde los países con toda la autoridad y validado por las máximas autoridades del país. Y adicionalmente se diseñó una estrategia de comunicación en inocuidad y todo eso nos permitió ejecutar el programa de fortalecimiento en inocuidad en cada país. Cada país a su ritmo, hoy por hoy está ejecutando este plan de acción con diversos recursos, los seguimos apoyando desde FAO, otros países se han adicionado, etcétera. En función de esto, esta evaluación que yo les decía en el tema de gestión, los propios países se autoevaluaron en respecto al compromiso gubernamental, la existencia de una política de inocuidad, institucionalidad, capacidad de establecer reglamentos y normas, capacidad de responder a crisis relacionadas con alimentos, etc. Y a grandes rasgos, es muy resumido esto, entonces en términos de gestión, por ejemplo, viendo la parte de obligatoriedad de HACCP, básicamente todos los países de la región tenían este ítem, lo que a nosotros nos sorprendió mucho porque claramente, obviamente, somos un país productor de alimentos, o sea, una región productora de alimentos, y por lo tanto somos muy buenos para cumplir lo que nuestros clientes o importadores nos exigen en ese sentido. Entonces, muchas veces esa obligatoriedad de HACCP, como se ve en la letra más pequeña, está solamente obligatoria para productos de exportación, por ejemplo.
en algunos casos. Con respecto a la coordinación operacional, por supuesto que hay muchos países que tienen un ente coordinador, por ejemplo, en el caso de Chile, que es la CHIPIA, en el caso de El Salvador, que es el CNA, que es la Comisión Nacional de Alimentos, en Nicaragua, el CINIAL, en Panamá, la UPSA, en Perú, la COMPIAL, etcétera. Entonces, de alguna manera este fue el panorama. Sin embargo, hilando más fino, vemos, por ejemplo, que en los países del Caribe, ahí en la línea roja, en los países del Caribe, con respecto al compromiso gubernamental, está sobre el nivel moderado con respecto a los demás países, precisamente porque ellos tienen un compromiso de establecerse como una subregión enfocada en el turismo. Entonces, todo está, de alguna manera, su legislación y su normativa respecto a la admisibilidad de sus productos está muy bien normada. Entonces, sin embargo, hay varias falencias, obviamente, pero todas no alcanzan a llegar al nivel ideal. Con respecto a este mismo porcentaje de competencia, obviamente, en el tema de gestión, Chile y Argentina, junto con Perú y Uruguay, superan el nivel moderado con respecto al resto de los países. Y cuando hacemos un barrido así muy general con respecto a comparando a las subregiones, Sudamérica sobrepasa el nivel moderado en su competencia de gestión. Con respecto al ítem de legislación, si se protege claramente, si la legislación protege claramente la salud y los intereses de los consumidores, lo formaliza, contiene medidas adecuadas de seguridad jurídica, de cumplimiento y control, incluye necesidades de incluir información precisa y suficiente en los productos de detección de productos alimenticios y el recall. Está armonizado con, por ejemplo, con las normas del Códex, etcétera. Entonces, claramente, nuevamente por país, vemos que Chile y Argentina y algunos países de Sudamérica superan el nivel moderado comparado con el resto de los países de la región. Y esta gráfica lo identifica con más detalle. En el tema de inspección se evaluó el número, si los países contaban con un número suficiente de inspectores de los alimentos, por ejemplo, si los inspectores tenían la competencia adecuada, si la inspección se llevaba a cabo en forma coherente, y si esta inspección estaba, por ejemplo, basada en el riesgo. Entonces, básicamente los países apenas alcanzan a llegar al nivel moderado, precisamente por el ítem de inspección basada en riesgo. A veces los declaran, pero en la práctica no era así. Esto es la autoevaluación de los propios países, insisto. Sin embargo, Chile y Argentina superan el nivel medio en estos casos, y obviamente Sudamérica está por sobre la línea, pero en este caso en las competencias en inspección hay un nivel muy similar. En el caso de Centroamérica, en el caso del Caribe, hay un nivel muy bajo de inspectores y también con falta de capacitación. En el tema de los laboratorios se evaluó si el número era suficiente. Me refiero a los laboratorios oficiales de control de alimentos. Si existe una red de laboratorios acreditados, si tienen actualizado su sistema analítico, si los analistas están preparados, y se evaluó un tema de suministro eléctrico. En términos muy generales, dentro de las cosas que evaluamos, prácticamente el 100% de los países tenía un organismo de acreditación, lo que era muy importante, lo que es una base en este caso para poder implementar luego ISO 17025, etcétera. Pero sin embargo, obviamente había muchos países que no estaban acreditados ISO
17025, o solamente estaban en proceso, o tenían una técnica acreditada, etcétera. Los laboratorios, los países que tenían una red de laboratorios eran Argentina, Ecuador, Cuba, Perú, Uruguay, Chile, etcétera. Entonces, con respecto a la infraestructura, también había un nivel muy dispar entre las tres subregiones. Y, por ejemplo, y aquí llama la atención respecto a lo que yo les planteaba del suministro eléctrico, por ejemplo. Entonces, el nivel, la calidad de los laboratorios según la característica específica que se está evaluando, obviamente cae porque tanto en Centroamérica como en el Caribe tienen el problema de que no hay un suministro constante de electricidad, y entonces algo que para algunos podría ser impensable, pero es lo básico. Con respecto al mismo ítem de calidad de los laboratorios, la dinámica se mantiene en los laboratorios de los países que se autoevaluaron a nivel de Sudamérica, están en un nivel por sobre el moderado. Con respecto a la comunicación, si no conocemos el tipo de consumidor que tiene nuestra región, si las instituciones que manejan o responsables del control de alimentos de un país no tienen departamentos de comunicación, etcétera, entonces también es muy difícil llegar a ambos niveles, tanto a los tomadores de decisiones como al público en general. Entonces se evaluó si la población tenía conocimiento sobre inocuidad y calidad de los alimentos, si habían programas de actividades de información, educación y comunicación, y si los funcionarios estaban capacitados con conocimientos prácticos de comunicación. Y curiosamente acá nos dimos cuenta que en ninguna de las subregiones superaba el nivel moderado, incluso en algunas instituciones ni siquiera había un departamento de comunicación, no había un comunicador, un periodista, etcétera. En algunos países tampoco había una estrategia de comunicación, o habían algunas solamente en procesos cuando habían alerta, etcétera. Entonces, eso es lo que nos daba esta panorámica general. Con respecto a las competencias, en el caso de Chile, Argentina, Perú, Paraguay, etcétera, Costa Rica, habían estrategias de comunicaciones que estaban establecidas en ese minuto, y por eso elevó el nivel a un nivel sobre el moderado. Y esto es lo que el gráfico final que refleja esa tendencia que hablamos del principio. En una encuesta paralela, para nosotros especificar aún más, porque nos quedaban dudas de cuál era el tipo de consumidor que nosotros teníamos en nuestra región, hicimos una encuesta bien exhaustiva, no precisamente a los consumidores, sino que nuevamente a los funcionarios públicos encargados o trabajando en las instituciones públicas encargadas del control de alimentos de cada uno de los países de la región, principalmente de Sudamérica y Centroamérica, y el Caribe, Cuba y República Dominicana, sin contar el Caribe inglés. Y nos encontramos con la sorpresa que más del 64% de la población era un consumidor desinformado, considerando que tenemos consumidor desinformado y uno informado. Entonces, y solamente casi un 12% de un consumidor informado. Dentro de las causas de esta desinformación, de más del 64%, nosotros evaluamos, el nivel socioeconómico figuraba como la causa de desinformación más preponderante en este sentido. La cultura y diversidad de idiomas, la mala información pública, etcétera, y el nivel educacional. Ahora, hilando más fino, ese 64% no tenía claro el concepto de inocuidad. Sin embargo, cuando cambiábamos la pregunta a qué es lo que entiende por higiene, obviamente cambiaba completamente ese porcentaje. Entonces, es muy
es muy contradictorio esta pregunta, porque uno pregunta por inocuidad en otros países y no entienden el concepto, pero pregunta por higiene y sí entienden muy bien. Entonces, o entienden la importancia que tiene para la salud, etcétera, incluso como una herramienta de competitividad. Ahora, lo interesante acá es que también casi el 29, casi el 30% de la población consume alimentos en la vía pública o en el comercio informal de alimentos. Y lo interesante es que casi el 36% de los consumidores de nuestra región prefiere el precio a la calidad en el minuto de elegir su alimento, lo que no, se condice mucho con los primeros gráficos que vimos al principio. Y finalmente, teníamos, obviamente toda esta información no era información cuantitativa, era información cualitativa, análisis FODA, etcétera, informes de 100 páginas por país, etcétera. Entonces, los consultores nuestros, el equipo de inocuidad, sistematizó toda esta información por país, etcétera. Y esto es un pequeño pantallazo solamente. Y al final dijimos, comparemos cada uno de esos, metamos todo a una misma gráfica y pusimos los 5 ítems o componentes del sistema de control de alimentos de cada país que se evaluó, que se autoevaluaron, que fue... Y nos dimos cuenta que, y confirmamos que los sistemas de control de alimentos son nacionales, no se puede hacer una comparación, porque pese a todas las diferencias que vimos anteriormente, no, cuando los comparamos acá no hay una mayor diferencia. Y eso nos indica que hoy, y hasta un corto plazo, los sistemas de control de alimentos seguirán siendo nacionales, no son subregionales ni regionales. Quizá en el futuro, no sé, 15 años o más, podremos tener un sistema de control de alimentos para América Latina o para Sudamérica o para cada subregión, por ejemplo. Pero básicamente es porque se necesita fortalecer y modernizar a nivel nacional. Y ese es el trabajo fuerte que se está haciendo de base. Y dentro del trabajo que está haciendo FAO, como para acelerar este proceso, hay varias cosas que nosotros estamos haciendo con distintos países. Acabamos de terminar un proyecto, un TCP de análisis de riesgo en Cuba que fue muy exitoso. En Honduras, el gobierno de Honduras implementó la campaña Comezán, una campaña de sensibilización que nosotros tenemos que va directamente al consumidor, y ellos la adoptaron como una campaña de gobierno. En Costa Rica hicimos el lanzamiento de la campaña Comezano 2013 en conjunto con el Ministerio de Educación, y estamos constantemente apoyando el Comité del CODES para América Latina y el Caribe, que está en el Ministerio de Educación, Economía y Comercio. En Panamá hemos apoyado la legislación al consumo de frutas y hortalizas, en función de las experiencias exitosas que hemos tenido con Colombia. Precisamente en Colombia, con estos 2 proyectos UTF, con el Ministerio de Salud y Protección Social, que son fortalecer todo el sistema de seguridad alimentaria y nutricional y todo el sistema de gestión de inocuidad que está en el contexto de las medidas sanitarias y fitosanitarias. Colombia está pasando de ser un país importador ya a un país exportador. El año pasado hizo un tratado de libre comercio con Estados Unidos, etcétera. Van a veces un poquito detrás de nosotros, no sé, Soledad, si Colombia siempre nos está siguiendo un poquito, por lo menos ahí tenemos muy buenas relaciones con ellos. Ellos consideran al SAC una institución de exportación y muchos países lo consideran así. Entonces,
Hemos apoyado a Perú en el apoyo de la legislación de etiquetado. Esto es asistencia técnica directa que hemos realizado con los países. En Chile hemos realizado el proyecto del año pasado con Achipia y el proyecto que actualmente nos convoca y que nos permitió tener este curso de e-learning a las comisiones asesoras regionales, un proyecto con Subpesca también. En Argentina hemos hecho fortalecimiento de buenas prácticas en la cadena de productos del mar. En Uruguay tenemos actualmente un TCP que pretende fortalecer la gestión de una unidad de gestión de inocuidad alimentaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que está recién empezando, donde también está trabajando Yolanda en esto con nosotros. En Bolivia estamos apoyando directamente al Comité Nacional del Códex en la norma regional de la quinoa, aprovechando que este es el Año Internacional de la Quinoa, y en el contexto no de un proyecto formal, sino que en el contexto de la cooperación sur-sur, específicamente Chile como un referente de experiencias exitosas que se transforman en bienes públicos para ser transferidos a otros países, hemos tenido una experiencia muy exitosa, en este caso con la Agencia de Cooperación Internacional de Chile, y utilizando las capacidades del SAC y de la Achipia para llevar esta experiencia al Caribe para fortalecer el CAPSA, que es como la Achipia para 15, así como la Achipia es para todas las regiones del país, el CAPSA es para los 15 países que están en el CARICOM. Entonces es un modelo muy similar, es una experiencia muy interesante. La cooperación sur-sur se transforma en una vía más económica, más eficiente, etcétera, para que los países alcancen el nivel adecuado y salgan de ese nivel moderado o bajo que mencionamos en los gráficos anteriores. Y finalmente termino con la página de nuestra web que tenemos aquí en FAO, es www.rlc.fao.org. Van a temas, van a inocuidad, hay un link donde están todas las publicaciones libremente que pueden descargar, etcétera. Nuestros contactos, etcétera. Tenemos un Facebook donde tenemos casi 3.000 seguidores. Hace poco también sacamos un Facebook de nuestra campaña comunicacional Comesano. Y eso. Así que, justo. Gracias.